planificado para tener una frecuencia mensual. En realidad, este correspondería a agosto, que lo tenemos un poquito atrasado, así que el próximo va a ser a fines de septiembre. Este va a ser el horario habitual, digamos, el último viernes de cada mes a las 14 horas vamos a tener una charla del centro. Bueno, en este caso, el día de hoy tenemos la charla de Marcelo Fiori. Marcelo es doctor en Ingeniería Eléctrica y es investigador PEDESIVA del área matemática. Es su área de investigación, digamos, de expertise, podríamos decir, en una manera muy, muy amplia. Es matemática aplicada a diferentes problemas, porque ha estudiado muchas cosas. Ahora, en particular, está más concentrado en el área de grafos, incluso desde un punto de vista más algebraico hasta un punto de vista más de aprendizaje automático. Y quienes alguna vez lo escucharon, ya todos saben que es un gran comunicador, y todos lo vieron en acción durante este año y medio, un poco como vocero también del GIAD, y también por sus intervenciones en el GACH. Y bueno, y un poco parte de todo ese trabajo es lo que nos va a contar hoy, que es una cosa en la que se analizó mucho durante la pandemia, que fue la relación entre la movilidad, digamos, y la tasa de contagios. Así que, bueno, muchas gracias, Marcelo, y cuando quieres. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la generosa introducción. ¿Ahí se ve? Perfecto. Perfecto, bien. Entonces, ahí está. Bueno, entonces, lo que voy a hacer es, voy a contar un poco, ¿se escucha abajo? ¿Se me escucha abajo a mí? ¿Se te escucha bien? Ah, Yo escucho bien también, sí. bien. Bueno, decía, como decía Paola, voy a contar, me voy a centrar básicamente en lo que hemos estado trabajando en el último tiempo, pero sí voy a hacer un raconto histórico de qué cosas hemos ido aprendiendo en el camino sobre esto, ¿no? Sobre la relación entre movilidad y contagios y, bueno, últimamente agregamos la dimensión de la vacunación. Y vamos a hacer un análisis también. Voy a contar las cosas y voy a mostrar la mayoría de las cosas al principio, centrado en Uruguay, pero también voy a contar al final algunas cosas que estamos mirando de la región y de algún otro país donde hay alguna cosa interesante para ver. Entonces, un poco como... bueno, esto son varios trabajos en realidad, son trabajos que hemos venido haciendo con mucha gente, con Matías Arín, con Gonzalo Bello, con Paola, Álvaro Cabana, Lorena Echeverri, Daniel Herrera, Maine, Farielo, Fefo Lecumberri, Ernesto Mordecki, Marcela Pérez y Nicolás Yever, y probablemente me estoy olvidando alguno, varios están acá. Y puse el loguito ahí del GIAD porque varios de estos trabajos empezaron en ese contexto, ¿no? Estos son la mayoría o todos integrantes del GIAD. Entonces, un poco como resumen, lo que vamos a hacer es, lo decía hace un ratito, analizar la relación entre la movilidad y la tasa de reproducción, o la tasa R, cómo fue variando a lo largo del tiempo, y un poco intentar entender por qué. En particular, vamos a ver cómo y cuándo, eso es lo que decía al final, influyó la vacunación, y también vamos a agregar la otra dimensión, digamos, que es la inmunización natural. Sobre todo cuando veamos, comparemos casos del Uruguay con otros países de la región. La región, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, y vamos a mirar también Israel, que no está en la región claramente, pero tiene una sorpresa reciente que es bastante interesante como para comentar. Entonces, un poco cómo va a estar organizado, voy a empezar contando la historia, un poco como introducción y como qué hemos ido estudiando a lo largo de estos meses. Después sí, me voy a centrar un poco más, muy brevemente, en cuáles son los datos que usamos en este último trabajo, digamos, cómo hicimos el ajuste y algunos resultados de acoples y desacoples. ¿Sí? Los títulos no son muy informativos, pero bueno,
son estéticamente, preferí la estética de los títulos a la información, probablemente errónea. Entonces, un poco como historia, y esto a riesgo de aburrirlos un poco al principio, pero prometo que va a volver esto. Recordemos cómo fue la evolución de la epidemia en Uruguay. Espero que ahí se vea el video. Esto es la cantidad de casos, el promedio en los últimos 7 días. Eso es algo que ya estamos todos bastante acostumbrados a mirar, de casos nuevos. En este caso es por millón de habitantes. O sea, es muy parecido al índice de Harvard, salvo por un 0, porque por si se divide cada 100.000 o cada millón de habitantes. Y bueno, esto es la época hasta noviembre, ahí vemos el pico que vino a fin de año, vimos bastante controlado ese momento. Esa es la bajada después en febrero, y esto creo que es interesante verlo, como ese pico queda chiquito respecto al otro que vino después en marzo, abril, y bueno, todo lo que ya sabemos. Y al final, ahora recientemente, y esto no llega hasta el día de hoy, pero la bajada. Entonces, claramente tenemos dos etapas de la epidemia. La primera, la que decía, ¿no? Desde el 13 de marzo hasta, digamos, ahí noviembre, por poner alguna fecha, en la cual la epidemia se manejó con números bajos y brotes aislados, y después en una segunda etapa, en la cual a partir de noviembre, y digamos, hasta por lo menos las fechas que aparecen ahí, de una etapa de transmisión comunitaria alta, y bueno, una tercera etapa que es en la que estamos ahora, donde ya empezó a jugar la vacunación. En este momento, ahí más o menos donde está marcado, en junio, por ahí, empezamos a preguntarnos con un grupo de colegas, con Gonzalo, Nicolás, Marcela, cómo influía la movilidad, o si podíamos ver la influencia de la movilidad en la tasa de contagios. Entonces, ahí fue el primer trabajo que hicimos en el contexto, en el marco del GIAD, y lo que usamos fue la movilidad que empezó a publicar Google. Básicamente mide movilidad de teléfonos celulares que tengan alguna aplicación o el sistema operativo, no recuerdo bien. Pero bueno, simplemente esto es una medida de movilidad. Voy a comentar un poco después, un poco más en profundidad cuando vayamos a la parte más técnica, pero claramente mide algunas cosas que nosotros veíamos en la calle, ¿no? O sea, esto es el primero, esto se mide respecto a febrero de 2020, sí, o sea, pre-pandemia, cuánto más o menos se movió la gente. Esto es el principio de marzo, o sea, hasta el 13, claramente en marzo hay más movilidad que en febrero en general. Después del 13 de marzo vino esta caída. Bueno, acá es la caída de fin de año, la caída después de ciertas medidas que llegaron hasta la semana de turismo. Y bueno, y esta última bajada es la del 25 de agosto, si no recuerdo mal. Pero bueno, básicamente estamos bastante acostumbrados también a mirar estas cosas. En ese momento, este fue uno de los reportes del GIAD, el 18 de junio de 2020, y lo que encontramos en ese momento, que es lo que estoy subrayando acá, es que el primer resultado observado es que la reducción general de la movilidad observada por Google tiene un impacto reducido en la tasa de crecimiento epidémica, ¿sí? Recuerdo que estamos hablando de que esto fue en junio del año pasado. Y esto estaba bien, digamos, con el diario el lunes, porque lo que estaba jugando ahí era el Tetris, ¿no? El Tetris, que es el sistema de testeo, ¿sí? De una persona que tiene síntomas, por ejemplo, el rastreo de contactos a las personas con las que pudo haber estado en contacto cercano, y el aislamiento, o sea, tratar de cortar esa cadena de transmisión temprano, para que esas personas que todavía no estaban infectadas, bueno, no llegaran a estar infectadas. En este contexto, un trabajo también muy importante de Matías Arín, Paola y Álvaro, por ejemplo, y Daniel, entre otros, Maine, mostraban que esto era digamos, una fuerza muy, muy importante que estaba manteniendo la epidemia bajo control.
y que había un umbral a partir del cual eso empezaba a dejar de ser cierto. Entonces, en ese contexto de transmisión comunitaria muy baja y de rastreo de contactos muy activo, la movilidad era mayormente de gente no contagiada, porque claro, los que estaban infectados o habían sido contactos, en general eran pocos y estaban aislados, entonces esa gente no se movía, entonces las medidas de movilidad eran medidas de gente que no había estado en contacto, entonces está bien que no se correlacionara tanto con la tasa de reproducción. Digamos. Eso decía dejó de ser cierto alrededor de noviembre. Estaba mirando la hora para ver cómo iba. Alrededor de noviembre, y entonces ahí bueno, empezamos a ver que los indicios eran que ese umbral del que había dicho recién, de ese trabajo de Matías Sarín y otros, estaba empezando a llegar a pasar ese umbral. Entonces ahí volvimos a mirar un poco la movilidad. Y en este caso, un trabajo impulsado básicamente por Álvaro Cabana, que derivó después, empezamos en ese momento, ¿no? Estaba buscando justo ayer los correos, son de inicio de diciembre, quizás un poco antes. Y eso derivó en este reporte 11 del IAD, que estudiaba en un conjunto de países cómo la reducción de movilidad estaba correlacionada con la reducción de cantidad de casos medida en ese P7, en esa cantidad de casos por millón de habitantes. Bueno, y un poco más tarde, después de ese reporte, seguimos un poco trabajando, y acá marqué principios de marzo, que también fue como el primer correo que encontré mío mandando algunas gráficas de esto. Empezamos a estudiar ya la relación directa entre la serie temporal de movilidad y la LR. Que esto derivó en lo que fue el reporte número 12, que es un poco en lo que me voy a basar, aunque voy a ir quizás un poco más de lo que está ahí. Este es un trabajo que hicimos con Nicolás Shevor, con Ernesto Mordecki y Fefo Lecumberri. Entonces, bueno, eso como introducción. Les voy a contar un poco ahora cuáles son los datos, sobre todo basándome un poco en este último reporte, pero un poco más en lo que seguimos haciendo después. Entonces, primero la movilidad. La movilidad que publica Google tiene básicamente 6 categorías, que son esas que están ahí. Movilidad en ámbitos residenciales, en espacios de trabajo, en estaciones de tránsito, parques, comercios esenciales y comercios no esenciales, digamos, supermercados y farmacias y el resto. Y como ven, no son para nada independientes, ¿no? Están muy correlacionados entre sí. Si uno mira una curva, puede ver cómo se siguen entre sí varias de esas curvas. Está claro que tiene información distinta, sobre todo cuando uno mira la residencial, que en general va en contra del resto, porque claro, cuando alguien no va a trabajar, se queda en su casa o lo que sea. Pero más allá de eso, esas series temporales están muy lejos de ser independientes, están más cerca de todo lo contrario, digamos. Entonces, nada, es algo a tener en cuenta, digamos. ¿Cuáles de estos indicadores usar? ¿Cuántos y cómo? Es algo que en lo que voy a decir, por lo menos un poquitito, en lo que sigue. Estas series que mostré recién de movilidad, en realidad están un poco suavizadas. Están suavizadas, digamos, con una ventana móvil, es un promedio en 14 días, creo que es en este caso el que estoy mostrando. Parecido y ya aprovecho a decir lo que cuando comenté la cantidad de casos, cuando uno promedia en 7 días o en 14 días, en este caso de la movilidad, se deshace un poco de las dinámicas semanales, ¿no? Por ejemplo, los domingos capaz que la gente se mueve menos que los martes. Bueno, entonces, para comparar cuánto más o cuánto menos se mueve, o lo mismo con la cantidad de casos, ¿no? Capaz que los domingos hay en general menos casos que los jueves. Bueno, esas cosas cuando uno promedia en 7 días
se libera un poco de esas fluctuaciones que son típicas de variaciones con periodicidad semanal, y eso lo mismo pasa en la movilidad. Entonces, esto era simplemente para mostrarles. Acá creo que este es el de trabajo, ¿sí? Acá en azul está la serie sin promediar, y en naranja está la serie suavizada o promediada, que bueno, nos deshacemos un poco. Obviamente esos picos hacia abajo, que en muchos de esos casos son los feriados, por ejemplo, está el 1 de mayo, ahí yo qué sé, el 25 de agosto, los feriados o las fiestas o algunos determinados eventos, eso claramente influye en el promedio, pero bueno, queda suavizado ahí en esa curva naranja. Y esas son las series temporales que vamos a usar entonces. Estas 6 en principio, aunque no vamos a usar esas 6, ahora vamos a ver. Pero quería remarcar que son series temporales que son promedios semanales o bisemanales. Y la otra serie temporal importante es la LR, la de la tasa de contagio, que acá estoy mostrando la de Uruguay desde julio hasta ayer, creo. Y es importante acá ver que, primero, por las dudas, la tasa de contagio del R es en promedio a cuántas personas contagia cada una de las personas que está contagiado. Entonces, por eso está el 1 ahí marcado con rojo, porque si en promedio cada persona contagia a más de una persona, eso quiere decir que la epidemia está en crecimiento. Si en promedio contagia menos de una persona, eso quiere decir que la epidemia está decreciendo. Y bueno, y una cosa que quería comentar es que hay que tener en cuenta al mismo tiempo que el R, la cantidad de casos. O sea, por ejemplo, acá en julio vemos que teníamos un R muy alto, ¿no? Del orden de 1,5. Y sin embargo, no recordamos julio de 2020 como un periodo en el cual hayamos estado complicados en términos de cantidad de casos. Bueno, porque si eso se mantiene por un periodo corto de tiempo y teniendo 1, 2, 5, 10, 20 casos por día, eso es distinto a tener durante un periodo más largo de tiempo, por ejemplo, que está acá, ¿no? A fin de año y después marzo, abril, consistentemente un R mayor que 1 y partiendo ya de una cantidad de casos bastante mayor, eso dio lugar a esa ola grande, ¿no? O sea, quiero que quede bien claro que no hay que mirar solamente el R, sino que hay que también mirar todo, ¿no? El R y la cantidad de casos. Bien. Bueno, entonces, ya, como siempre estoy yendo mucho más rápido de lo que pensaba. Voy a hablar un poco del ajuste que hicimos con estos datos, ¿no? O sea, el R y estas curvas de movilidad. Entonces, el ajuste que usamos fue una regresión lineal. Una regresión lineal sabiendo que, o teniendo en cuenta a la hora de después analizar los resultados, que el fenómeno no es lineal, o sea, no es puramente lineal en todos los intervalos de tiempo, ¿sí? O sea, ahí una de las cosas principales que dije al principio, cuando comenté sobre el momento en que analizamos ese primer trabajo de movilidad de contagio en junio, ahí lo que estaba jugando fuertemente, que era la estrategia Tetris, el control por rastreo de contactos, eso es un fenómeno claramente no lineal, ¿sí? Y justamente en eso se basa además esa parte del umbral en la que no voy a meterme ahora. Pero, digo, hicimos una regresión lineal sabiendo que hay que tener cuidado de cuándo pensamos que eso es válido y cuándo pensamos que no. ¿Ah? Y vamos a ir un poco sobre eso en breve. Pero bueno, es un modelo y lo probamos y vemos si funciona. Y bueno, después sacamos conclusiones con los cuidados que haya que tener. Lo que vamos a querer ajustar es la serie temporal esta que les mostraba recién, ¿no? La de esta, la del R, el R efectivo, ¿sí? el RT en Uruguay. Esto se mide a partir de la cantidad de casos, ¿sí? No lo dije, pero tampoco voy a entrar en el cálculo de cómo estimamos el R. Pero entonces la serie ajustar, la serie temporal ajustar, es este R.
Y lo que vamos a usar para ajustar ese R, o sea, vamos a tratar de alguna manera, hacer la regresión usando 3 categorías de movilidad, de esas 6 que comentaba de Google. ¿Por qué 3? Bueno, porque 6 son, bueno, ahora vamos a entrar un poco en eso, pero son muchas categorías que no tienen, no son 6 series temporales con información independiente, eso se ve claramente, pero quizás una sea muy poco, o sea, tienen información complementaria, eso lo puedo volver si quieren acá. No es que con una sola de estas series ya sé qué es lo que pasa con las otras 5, pero tampoco es que me ofrece muchísima información nueva si agrego todas juntas. Entonces, bueno, hay un compromiso ahí entre cuáles agregar, perdón, entre cuántas agregar, cuáles también, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a tratar de evitar una cosa que se llama el sobreajuste, ¿no? O sea, con suficiente cantidad de datos yo puedo ajustar a cualquier cosa. Entonces hay que tener cuidado de no estar haciéndose trampa al solitario de ajustar algo que en realidad no estás explicando realmente, por ejemplo, en este caso, la tasa de contagio con la movilidad, sino que simplemente tenés una cantidad de datos que te permiten explicar cualquier cosa. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Y bueno, hay estas 3 categorías de movilidad desplazadas en el tiempo, porque claro, hay ciertos fenómenos biológicos que tienen que ver con, bueno, que cuando pasa un evento, yo qué sé, supongamos no sé, un evento masivo, un evento religioso, lo que sea, que medimos claramente, mira, acá está habiendo mucha movilidad. Eso en los números se ve cierta cantidad de días después, porque está el proceso de incubación, el proceso de contagio en sí, el que te aparezcan los síntomas o que te des cuenta que tenés que testear, la coordinación del testeo, la publicación de los resultados. Eso además va variando en el tiempo, porque cuando el sistema de testeo está un poco más saturado, eso se demora más. Bueno, todas esas cosas que ya sabemos. Además, o sea, que está desplazado en el tiempo en el sentido que lo que vemos ahora en la movilidad lo vamos a ver en los resultados ciertos días después, y además esa cantidad de días puede ir variando a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, y acá hay 2 cosas claras que hay que empezar a definir. Estas 3 categorías de movilidad, bueno, ¿cuáles? Y esto de desplazado en el tiempo, bueno, ¿cuántos días? ¿Sí? Entonces, sobre cuáles de estas 3 categorías, bueno, son 6 las categorías totales que tenemos, y si queremos elegir 3, que es un número arbitrario, pero vamos a haber elegido 2 o 4, elegimos 3, ¿cuáles de esas 3? Bueno, como no son tantas, podemos probar todas las combinaciones, ¿sí? Son una veintena, o sea, agarras todas las combinaciones de 6 elementos tomadas a 3 y probas todas, eso se puede hacer, ¿sí? Entonces, eso, obviamente, con estos números manejables es algo que se puede hacer. En general, estas cosas combinatorias, cuando empiezan a crecer, ya empieza a dejar de ser manejable, pero bueno, esto es súper manejable, así que podemos probar todas las combinaciones de 3 categorías y quedarnos con la que mejor explique nuestros datos. Voy a comentar un poco sobre eso después de vuelta. ¿Y cuánto? Bueno, de vuelta, podemos empezar a desplazar la serie desde 0 a, en este caso creo que esto lo hice hasta 30 días, y ver cuál es la que mejor ajusta, ¿sí? Entonces ahí lo que estoy mostrando es en azul el R, si quieren puedo volver al dibujito que les mostré del R, creo que es algo de por acá, digamos, un periodo de tiempo que anda por acá, digamos, en enero. Bueno, ahí están las fechas. Se podría mirar. Ahí está, desde enero a el 1 de mayo, algo así. Y para cada terna de categorías, acá elegí una terna específica, que es la que voy a terminar usando después, voy desplazando esa movilidad 0, 1, 2 días hasta 30 y me quedo con la que me da un mejor ajuste, ¿sí? Eso lo estamos midiendo en términos de la correlación, que es la que está mostrada ahí, que llega a valores bastante altos de correlación, de arriba del 90, de 0,9. Así que bueno, bien, ahí ya tenemos un poco solucionado, y déjenme volver a esta parte. ¿Qué modelo vamos a usar? Una regresión lineal.
¿Qué seríamos a ajustar? La LR es la que, la que queríamos explicar, digamos, y después las preguntas que nos pueden surgir son estas, bueno, ¿qué 3 categorías usar? O bueno, ¿cuántas? Y cuánto desplazarlas en el tiempo, y eso espero haber por lo menos dado algunas pistas de cómo lo dilucidamos en este caso, ¿sí? Voy a aprovechar a hacer un comentario ahora. Bueno, voy a mostrarles el ajuste final, que es este. Este es casi que en este mismo periodo, si no recuerdo mal. Sí, bueno, capaz que hay algunos días de diferencia, pero bueno, es básicamente esto. La traslación en el tiempo que maximiza la correlación, que la correlación de 0,94 es de 14 días. Acá hay que tener en cuenta también que estamos tomando series promediadas, ¿sí? O sea, la movilidad está promediada, el R tiene un promediado interno también, pero bueno, no me voy a meter con esos tecnicismos ahora, pero básicamente el lag, el delay entre esta serie temporal promediada y lo que vemos después en el R, también promediado, es de 14 días en este caso, ¿sí? Si se fijan también, bueno, y ahora creo que no puse una gráfica de esas, pero bueno, podrían ser 13, podrían ser 12, podrían ser 15, ¿sí? O sea, anda por ahí. Y un comentario que sí quería hacer en este caso es que, y déjenme volver a esto, una cosa que observamos es que el mismo ajuste o un ajuste muy parecido se puede hacer básicamente, no diría con cualquier combinación de 3 de estas 6 categorías, pero sí hay muchísimas combinaciones de estas 3 categorías que te dan ajustes básicamente igual de buenos, ¿sí? Entonces el espacio ahí de búsqueda tiene algunas particularidades. Y bueno, podríamos explicar la misma regresión con otras 3 categorías, ¿sí? Quizás si surge alguna pregunta de esto, puedo agregar algo al final sobre los coeficientes, por ejemplo, de cómo pesa cada una de estas movilidades, que es algo que, a lo que le prestamos atención en algún momento. Bueno, entonces, perdón que vaya para adelante, para atrás, yo sé que eso no se hace, pero vamos entonces ya a los resultados y a mostrarles los acoples y desacoples. Le puse acá acoples en este sentido, ¿no? En que acá volví para atrás y esta es la imagen que les mostré recién. Acá parece que podemos ver claramente una relación bastante buena entre la regresión, entre la tasa de reproducción R y la regresión que obtuvimos con la movilidad. Y aprovecho ya a introducir un poquito de notación que voy a usar después. El R, ahí está en la leyenda de la gráfica, el R es el R medido, digamos, con la cantidad de casos, y el que está en naranja, que tiene el gorrito, el R gorrito, ese es el R estimado a partir de la movilidad, ¿sí? el que obtenemos a partir de la regresión, ¿tá? Entonces, cuando la regresión funciona bien, digamos, cuando el modelo funciona bien, cuando podemos efectivamente explicar la tasa de reproducción a partir de la movilidad, este ajuste es bueno y el R gorrito andan ahí, andan parecidos. Entonces, ¿cómo fue variando esto? Y acá lo que les estoy mostrando es ese valor de correlación, que acá es 0,94, que dijimos, bueno, esto es una correlación bastante alta. Hace un rato dije, en junio esto no era así. En junio habíamos encontrado que la movilidad y la tasa de contagio, habíamos estudiado otro parámetro en ese momento, pero no importa, es básicamente lo mismo, no estaba tan correlacionada. Y eso lo vemos acá. Esto es, cómo va variando la bondad del ajuste, si quieren, ¿sí? Cuán bien podemos ajustar el R a partir de la movilidad a lo largo del tiempo. Y eso va desde valores muy bajos, de correlaciones insignificantes, desde, esto es agosto, septiembre, digamos, con una situación de números todavía bajos, a correlaciones altas de 0,90 y pico, que son las que obtenemos en este periodo, o ya quizás ya un poco desde antes, que justamente coincide con el contexto de transmisión comunitaria alta, ¿sí?
Eso además lo podemos ver si superponemos a esa gráfica, la gráfica de la cantidad de casos. Ese es el P7, ¿sí? Ese es el videíto con el que empezamos. Bueno, solamente una partecita de esa serie temporal de cantidad de casos, de vuelta promediado cada 7 días. Entonces lo que vemos ahí es que cuando hay muchos casos, o sea, cuando hay transmisión comunitaria alta, la movilidad explica muy bien a la tasa de reproducción. Bien. Bueno. Entonces, de alguna manera, este es un primer momento en el cual vemos acoples y desacoples, en el sentido que en junio, julio, hasta septiembre, octubre, noviembre, donde sea, estaba desacoplada la movilidad de la tasa de reproducción, y después el ajuste empezó a ser muy, muy bueno a principios de 2021. Pero después vimos un desacople, ahora, ¿no? El esperado desacople, que es el siguiente. Acá lo que les estoy mostrando es en azul, de vuelta, quizás voy a explicar un poquito mejor esto. En azul, en fondo azul acá, digamos desde enero de 2021 hasta fines de mayo, es el periodo de ajuste que les mostré, ¿sí? Perdón, de vuelta que vuelvo, pero es esta misma gráfica, ¿sí? Ven acá que termina en el 1 de mayo, y esa es esta gráfica de acá, ¿sí? Termina exactamente en el mismo lugar. O sea, el periodo azul este es el periodo que usamos de R y de movilidad para aprender el modelo, para estimar cuál es la dependencia esa entre las categorías de movilidad y la tasa de reproducción. Después, ese modelo, una vez que uno lo tiene aprendido, una vez que uno que sabe más o menos cuáles son esos coeficientes y ese delay, que es el que les mostré recién, uno puede decir, bueno, entonces dejo de mirar el R, ¿sí? O hago como que no lo miro, y miro qué es lo que diría la movilidad sobre el R, ¿sí? Entonces, quizás eso siga explicando bien durante algún tiempo, y quizás después deje de explicar bien, que eso es lo que esperábamos, y eso es lo que les estoy mostrando acá. O sea, a partir de este momento, del 1 de mayo, en realidad es un poco antes, dejamos, cada uno va por su lado, digamos. El R, que es la curva azul, es la que miramos con los datos de todos los días de cantidad de casos, y la naranja es lo que proyecta el modelo que aprendimos en el periodo que está sombreado con azul. Entonces, durante un tiempo, el modelo explica bastante bien la tasa de contagio, la tasa de reproducción, y después llega un momento en que deja de hacerlo, ¿sí? En que el modelo diría, mira, con esta movilidad tendrías que estar en un R de 1,2, y en realidad uno iba a mirar los números y estábamos en un R maravilloso de menos de 0,6, ¿sí? Entonces, ese desacople, que es un desacople en el mismo sentido que en junio, pero por razones distintas, porque acá todavía estamos en un contexto de cantidad de casos de transmisión comunitaria alta. O sea, en el momento en que se produce el desacople, estamos en un contexto de transmisión comunitaria alta, no como en junio de 2020. Entonces, este desacople es el que en principio le adjudicamos a la vacunación, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Les quería comentar brevemente que acá tomamos, yo no lo dije, pero acá la línea verde esta vertical es el comienzo del periodo de vacunación, ¿no? Entonces tomamos como periodo de ajuste cierta cantidad de días hacia atrás, que son como un poco más de 2 meses, cierta cantidad de días hacia adelante, en la que intentamos tener en cuenta que la vacunación, no esperábamos que se viera el efecto de la vacunación hasta cierto tiempo después, ¿no? Sobre todo porque ahí recién había empezado la vacunación. Entonces, el periodo de ajuste es un periodo de ajuste con una población no vacunada. Entonces, este desacople también hace referencia a eso, ¿no? Que, bueno, este es el R que uno predeciría con esta movilidad, con una población no vacunada, y esto es lo que terminamos viendo, o no inmunizada en principio. Bien, ¿cómo pasó esto en la región? ¿Sí? Porque esto es lo que les mostré es en Uruguay. Esto es Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. Quizás empezamos viendo en Chile, que es el de abajo a la izquierda,
donde estoy mostrando siempre lo mismo, ¿no? En un periodo azul donde se ajusta el modelo, un periodo amarillo en el cual el modelo sigue de alguna manera prediciendo más o menos el R, y un periodo en el cual se desacoplan completamente, y esto pasa en los 4 países, en Argentina, en Brasil, en Chile y en Paraguay. En Chile muy claramente, ¿sí? O sea, el modelo funciona muy bien en el ajuste, sigue funcionando muy bien en el periodo amarillo, y después el desacople es bastante claro. Chile tiene una plataforma de vacunación y una tasa de vacunación comparable a la de Uruguay. Cuando miramos Argentina, Brasil y Paraguay, donde uno en principio dice, bueno, no tienen números de vacunados comparables con los de Chile y Uruguay, y sin embargo igual se veía un desacople entre lo que predeciría el modelo y la tasa de reproducción, ¿sí? Quizás a menor escala, o quizás, por ejemplo, en Argentina o en Paraguay no se ve tan claramente como en Uruguay o en Chile, pero se ve, o sea, hay claramente un desacople. Sí, o sea, si uno mira hoy Paraguay, por ejemplo, por tomar un ejemplo, y esto es algo que nos llamó la atención y que dijimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Paraguay? Ahí nos pusimos, Ernesto nos puso en contacto con colegas paraguayos e intentamos entender qué era lo que estaba pasando en Paraguay, porque Paraguay tiene una tasa de vacunación muy, muy, muy baja comparada con Uruguay. Y sin embargo, uno veía que el R caía en picada mientras la movilidad seguía aumentando, con una tasa de vacunación muy, muy, muy chica. Entonces, ¿por qué pasaba eso? Era algo que nos sorprendió. Entonces, lo que les estoy mostrando acá, y esto es el caso de Uruguay, es el cociente entre, perdón que vuelva, el cociente entre la naranja y la azul, ¿sí? O sea, y a eso lo voy a llamar el factor de acople, si quieren, que es, bueno, cuando las dos curvas están parecidas, el cociente entre ellos debería ser cercano a 1, y cuando las curvas empiezan a desacoplarse, cuando empieza a estar la naranja muy por arriba del azul, por ejemplo, este factor, el cociente entre el naranja y el azul, debería ser mayor que 1, ¿sí? O sea, debería despegarse de 1. Y eso es lo que estoy mostrando acá como en este eje, en el eje vertical, ¿sí? Como el factor ese de acople, el R tilde sobre el R, ¿sí? O sea, el cociente entre lo que predice el modelo y lo que medimos. Y lo que estoy mostrando en el eje horizontal es la población el porcentaje de población inmunizada. Y acá inmunizada, y acá estamos sumando dos cosas: inmunizada naturalmente más la vacunación, ¿sí? Y acá hay 3 cosas que hay que tener en cuenta, las voy a comentar muy rápidamente. Después, si hay alguna pregunta, le podemos ir un poco más en detalle. Pero acá hay que tener en cuenta, primero, la efectividad de las vacunas, ¿sí? O sea, acá tuvimos en cuenta cuáles son las vacunas que se usan, cuál es la efectividad de las vacunas que se usan. Y también hay que tener en cuenta que hay algunos individuos que tienen alguna inmunidad natural y que también fueron vacunados. Entonces hay que tener cuidado de no contarlos 2 veces, ¿sí? Entonces ahí uno puede hacer por lo menos una cota inferior, restando la intersección de los dos, suponiendo que son eventos independientes. Por ejemplo, de vuelta, si quieren, no importa demasiado eso, no afecta, digamos, demasiado los resultados, pero está, digo, hay algunos detalles ahí en los que podemos entrar si quieren. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Entonces, recuerden, acá no está el tiempo, ¿sí? O sea, acá a medida que está un poco escondido el tiempo, pero está escondido porque lo que estoy graficando en el eje horizontal es la cantidad de individuos que tienen algún cierto tipo de inmunidad, ya sea natural o por vacunación. Entonces, obviamente, a medida que avanza el tiempo, crece esa cantidad, ¿sí? Pero no tiene por qué crecer linealmente, claramente. Entonces, digamos, el tiempo está un poco escondido acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pusimos un umbral ahí de desacople. Entonces, lo que vemos es que en algún momento, perdón que vuelva de vuelta, en este momento acá, que está cuando empieza el fondo a ser rojo, es el momento de desacople. En este caso corresponde con una tasa o un porcentaje de población inmune de alrededor del 35%, digamos, de ese orden, ¿sí? Tenemos muchas fuentes de error acá, que después podemos comentar, pero es del orden, ¿sí?
Entre paréntesis, acá está la población completamente vacunada, o sea, con 2 dosis, que puede ser menor que las... Puede ser menor o mayor, ¿no? Ven acá, por ejemplo, acá de 37-40, 66-60, porque ahí hay 2 cosas que se suman, los que tienen inmunidad natural y por otro lado la efectividad de las vacunas que juegan en direcciones contrarias, ¿sí? Pero, de vuelta, cualquier cosa entramos en algún detalle de eso después, pero quiero llegar a mostrarles cómo es eso en los distintos países de la región, en Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. En Chile vemos un fenómeno muy parecido al de Uruguay, donde vieron que en todos pasa lo mismo, ¿no? Tenemos un periodo en el cual el acople anda, este factor anda alrededor de 1, entre 0,9 y 1,1, y después se despega, ¿sí? Cuando se despega es ese desacople que mencionamos en las gráficas anteriores. Y lo que les estoy intentando mostrar acá es en qué momento se da el desacople con respecto a el porcentaje de población inmune. Y varía más o menos entre esos números, entre el 30 y el 40 y poco por ciento. Digo, yo que sé, acá el 44% en Chile, 30% en Argentina, 40 y algo en Brasil, 37 en Paraguay, lo que sea, ¿no? Y acá, distintos países llegan a ese porcentaje de población inmune por distintos medios. Claramente Uruguay y Chile, muy basados fuertemente en la vacunación, y por ejemplo Paraguay, con un gran porcentaje de población con inmunidad natural, ¿sí? Hay algunos estudios de seroprevalencia en Paraguay que muestran que, bueno, que hay mucha población que tuvo, que cursó la enfermedad y que hay bastante subreporte, además eso no se ve muchas veces en los números. Pero bueno, esto habla entonces de que, y quiero ser muy claro con esto, esto es bajo las medidas en las que estamos, o sea, de uso de tapabocas, de distanciamiento, todas esas cosas, o sea, es como una inmunidad condicional, sujeta a eso, a esas prácticas, digamos, ¿sí? No es que antes decía, necesitamos el 70% de la población vacunada para llegar a la inmunidad, y miren que no es eso, ¿no? Porque es una inmunidad sujeto a las condiciones en las cuales estamos en este momento. Bien, y un poco para terminar les quiero mostrar el caso de Israel, donde de vuelta el ajuste funciona muy bien en determinado periodo, y después cuando empieza a hacer efecto la vacunación se desacopla, y lo que pasa ahora es que se volvieron a acoplar estas 2 cosas. O sea, en azul está el R, y sorprendentemente quizás el mismo modelo que ajustamos con datos de finales de 2020 y principios de 2021, ahora está bastante cerca o sea, la movilidad, el R que predice la movilidad, está bastante cerca del R que se ve en los números, ¿sí? Eso también se ve en este gráfico, es el mismo que les mostré para los otros países, pero para Israel, de nuevo, acá el desacople se produce alrededor del 40%, y después vean cómo el desacople cae y vuelve a estar alrededor de 1. O sea que acá está apretado justamente porque, recuerden que acá no está el tiempo, creo que puse, ahí está, acá sí está el tiempo. Esta es la misma gráfica, ¿sí? Es esta gráfica, pero estirada un poco, porque ahí hay un fenómeno ahí de la velocidad de vacunación, ¿sí? Entonces, esta es la gráfica, ahora sí, respecto al tiempo de acople y desacople. Entonces, completamente acoplado, se desacopla, ahí es cuando además Israel empieza a relajar una cantidad de medidas, dejan de usar tapabocas, después ingresa la variante Delta y se empieza a producir de vuelta un acople entre la movilidad y la tasa de contagio, ¿sí? Está relacionado también con que Israel vacunó mucho antes que el resto de los países, la caída de anticuerpos, ahí hay un montón de cosas en las que claramente no soy experto, así que no me voy a meter, pero que están bastante documentadas. Entonces, bueno, creo que eso es un poco todo lo que tenía para contarles. Muchas gracias por la atención, y bueno, vamos a discutir un poco, o si tienen preguntas, comentarios.
Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Perfectamente en tiempo, según lo acordado. Así que no sé, abrimos el espacio para preguntas. Pueden levantar la mano y les vamos dando la palabra. Yo la pregunta que tenía me la respondiste en el curso de la presentación. Pero bueno, puedo tener otras. Pero no quería acaparar tampoco. A ver, Fernando tiene una pregunta. ¿Cómo andás, ¿Qué Marcelo? tal, Fernando? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. No, sí, bueno, muy buena la presentación y estaba sobre todo esperando el final, a ver, la comparación internacional y lo de Paraguay, estoy pensando, esos valores, dado que claramente tiene su reporte, ¿no? ¿Cómo, o sea, uno interpreta que los valores de estimación de R igual son relativamente confiables, pese a que hay un subreporte importante, porque eso es un poco me quedé pensando nomás en esos valores de inmunidad natural que tirás ahí, Sí. cómo serían acá y todo eso. Ahí lo que hicimos fue, calculamos el IFR, o sea, un poco para todos también. La cantidad de casos, muchas veces hay mucho subreporte dependiendo de las políticas y de la potencia de testeo de los países. En Uruguay claramente tenemos mucho mejor, muchos más test por cantidad de habitantes y por cantidad de casos que en Paraguay, por ejemplo. Pero lo que más o menos es un número más confiable es la cantidad de muertes. Entonces ahí, si uno estima el IFR, y eso es algo que hicimos, bueno, que nos ayudó Nicolás Yebor, hicimos una estimación del IFR usando la distribución etaria de cada país, o sea, mirando la pirámide poblacional. Y eso es algo que surgió a raíz de la conversación con Paraguay, con los colegas paraguayos. Paraguay tiene una población mucho más joven que la uruguaya. Entonces el IFR es bastante distinto que el uruguayo y que de otros países también. Entonces, con eso fue que estimamos la cantidad de casos con inmunidad natural que daban en concordancia también con algunos estudios de seroprevalencia que nos contaron que habían estado haciendo. Entonces, sí, hay mucho subreporte en Paraguay y creemos que eso explica de alguna manera. También hay otros fenómenos, ¿no? Claramente hay otros fenómenos. Por ejemplo, en Paraguay nos contaban, la cantidad de casos estaba bastante concentrada en 2 o 3 ciudades, en Asunción y Ciudad del Este, por ejemplo, y en esos lugares fue donde hicieron también algunos estudios de seroprevalencia y daban valores muy, muy altos. Entonces, de alguna manera eso nos confirmaba, digamos, o teníamos una segunda manera de confirmar que esos datos podían llegar a ser ciertos. Perfecto, gracias. Luis tiene la mano levantada. Sí, bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Marcelo, le agradezco mucho la presentación, realmente muy, muy clara, muy interesante también. Tengo 2 preguntas, no sé si se puede. La primera es, si ustedes durante su trabajo, ustedes relacionan el R a la movilidad, a las medidas de movilidad que tienen, los datos de movilidad que ustedes tienen, pero también hay otros efectos que pueden haber cambiado el R, como por ejemplo la llegada de la variante P1 y esas cosas. Me pregunto si ustedes en su análisis lograron ver si hay, en algún punto, si lograron encontrar o hacer alguna asociación, tal vez no tan cuantitativa y no tan estricta, sino más bien del ojo de quien está todo el tiempo mirando los datos, con esos otros fenómenos que pueden haber ocurrido, digamos. Bien. Justo en el caso en que en Uruguay, por lo menos, en el periodo en el que hicimos el ajuste o sea, en Uruguay coincide ese contexto de transmisión comunitaria alta en el cual hicimos el ajuste de febrero, marzo, abril, con una circulación donde ya estaba la variante P1, por ejemplo. Entonces,
eso ya está incorporado en el modelo de alguna manera, ¿sí? O sea, ya el modelo está ajustado con datos que incluyen a la circulación de las variantes de preocupación. ¿Sí? Bien, Entonces, perfecto. ¿sí? Bien. No, y lo otro que quería preguntar es que, bueno, este mismo análisis se me ocurre que se puede hacer por departamento en Uruguay, aunque bueno, ya los números ahí son mucho más pequeños y tendrías otros problemas con el ajuste, ¿no? Tendrías mucho más ruido y esas cosas, pero no sé si ustedes hicieron si su trabajo incorporó esa dimensión así más local que la nacional, digamos, o, o bueno, si tienen observaciones al respecto. Sí, es una buena pregunta. Uruguay es un país chico y en realidad ahí cuando uno mira, por ejemplo, en Montevideo, se parece mucho en los ajustes. Cuando uno ajusta, hicimos algún caso de ajustar solamente en Montevideo, solamente en algunos otros departamentos, y funciona razonablemente bien, o sea, funciona de forma muy similar a que si miramos el país como un todo, ¿sí? En otros países eso empieza a jugar un papel mucho más importante. Brasil es prácticamente un continente. Y acá yo estoy diciendo la movilidad en Brasil y con la tasa de reproducción de Brasil, ¿sí? Entonces ahí uno puede decir, bueno, capaz que habría que ir a una medida un poco más fina, como la que decís vos, Luis, y sí, totalmente. En Argentina también, ¿no? Ni que hablar. Entonces, por eso también, de alguna manera, en Argentina y en Brasil, el ajuste es un poco peor que en el de Uruguay, por ejemplo, donde está donde es un país mucho más chico y uno espera que sea más justo el ajuste, vale la redundancia. Pero sí, la bondad de alguna manera que tiene lo que hicimos así, de esta manera, es que los datos vienen de la misma fuente, todos, ¿sí? O sea, tomamos la cantidad de casos, el cálculo del R, el cálculo de la movilidad, viene todo del mismo juego de datos. Entonces de ahí nos deslindamos de posibles diferencias grandes entre conjuntos de datos distintos, porque uno podría decir, bueno, voy a buscar a la base de datos de Brasil la cantidad de casos por estado y la movilidad por estado la saco de este otro lado, y lo mismo con Argentina, pero ahí las fuentes de datos empiezan a ser distintas y ahí empiezan a jugar otros. O sea, son dos fuentes de error, claramente. Considerar Brasil como un todo es una fuente de error, pero bueno, uno lo ve y lo tiene en cuenta, y tomar distintas fuentes de datos también es otra fuente de error. Pero sí, o sea, claramente en Uruguay es mucho menos claro el efecto geográfico que en Brasil y Argentina, ni que hablar. Bárbaro, muchas gracias. Y Marcelo, voy a empezar una pregunta yo. Cuando dijiste que tenían como en cuenta la eficacia de las vacunas, ¿eso cómo es que entra eso en el modelo? No, bien, en el modelo no entra. Eso, en algún momento Ajá. estuvimos intentando hacer eso, con Nicolás sobre todo, bueno, mejor dicho, Nicolás fue el que estuvo liderando un poco eso, de incluir la efectividad de las vacunas en el modelo. Pero no, lo que estoy mostrando acá, y déjenme que vuelva, es que el cálculo de población inmune, voy a decir cómo lo hacemos. Ah, A la población, o sea, hay dos conjuntos, ¿no? El que recibió dos dosis de vacuna, o la población totalmente vacunada, y la población que tiene inmunidad natural, ¿sí? Y hay una intersección ahí. Entonces, miro solamente los que tuvieron inmunidad natural, o sea, el resto de la intersección de los que, perdón, voy a decir de vuelta porque me entreveré. Miro los que tienen inmunidad natural, y a esos suponemos que tienen una efectividad del 100%, entre comillas, ¿sí? Y después miramos los que solo tienen vacunas, ¿sí? Restando la intersección, de vuelta suponiendo independencia, y a los que solamente tienen vacunas, le aplicamos una efectividad que depende depende del país, y depende también de cuál es el porcentaje de vacunas que usó cada país. Lo multiplicamos por la efectividad de las vacunas de virus inactivado, de adenovirus y de ARN. Entonces calculamos una efectividad de vacunación por país
que tiene en cuenta qué porcentaje de vacunas usaron en cada país y cuál es la efectividad de cada vacuna. Está. Por eso es que puede ser que los inmunizados al final en porcentaje sean menor que Exacto. los vacunados. Perfecto. Sobre todo en Uruguay y Chile, donde buena parte de ese porcentaje es gracias a vacunación, ¿no? Acá en Chile pasa lo mismo. Sí. En el resto de los países, donde la mayor parte de la inmunidad viene de inmunidad natural, pasa al revés. Siempre el porcentaje Claro. es más chico que el de inmunes, que tiene inmunidad natural. Y ahí la cantidad de casos para esos países es lo que infieren del IFR y no del reporte. Okay. Muy bien. Bueno, ¿hay algunas más preguntas? Si no, vamos a agradecer a Marcelo. A mí me surge una, pero no la tengo así como muy clara, la pregunta en realidad. Mostrarnos a Bebe. Acá está Aparicio. Ay, con el sol, pobrecito. Está tapado el sol, pero hay que aprovechar estos días. No, sí. Para algo tiene que servir la virtualidad. No, mirando un poco lo que mostraste del final, ¿no? De Israel, de cómo se vuelve a acoplar la movilidad con la tasa de contagio, y ahí juegan como los dos fenómenos, ¿no? Un poco el tema de la pérdida de la efectividad de las vacunas, y la Delta. Entonces, si en realidad, como usando, si pensaron, ¿no? No tengo, por eso es pregunta muy abierta. Si pensando en dónde estaban los thresholds, a partir del cual se acoplaba, como que se vuelve a acoplar, si se podría como intentar calcular el porcentaje de efectividad de la Pfizer, ¿no? Tantos meses después. O sea, porque ahí para justamente atrás, digamos. ya seguís agregando gente inmunizada, pero en realidad, cuando se vio, con anticuerpos, por lo menos sí se vio que a partir de los 6 meses empieza como a caer esa inmunidad, pero lo que se mide es en un tipo de anticuerpos, no se sabe realmente. Entonces, sabes que en los anticuerpos que se miden sí cae tanto porcentaje, pero eso no se sabe si está directamente relacionado con la inmunidad al virus de verdad. Entonces, si usando como esa información se podría intentar jugar con eso. Es reabierto, ¿no? Pero sí se pensaron nomás. Fefo tiene la mano levantada, no sé si es que quiere decir algo de esto o simplemente se está asegurando que lo veamos. No, quiero decir algo de esto, digo, sé que me ven igual. Perfecto. Sí, levanté la mano cuando Maine arrancó a hablar y mi pregunta o mi comentario va exactamente por el mismo lugar, y es, ¿qué está pasando en Israel ahora? Porque en febrero o marzo alcanzaron el 60 y poquito % de gente vacunada, dejaron de vacunar en su verano, y ahora tienen una cantidad de gente metida dentro de los hospitales, está subiendo la tasa de fallecidos, o sea, ¿son los 6 meses de Pfizer? Es ese, no son preguntas, son empezar a ver el caso de Israel como algo que nos puede llegar a pasar dentro de 3-4 meses, una cosa así. O sea, tratar de entender eso por dónde viene, si lo estaban viendo. Y después lo otro que sale también es tratar de empezar a ver, de usarlo como un proxy hacia la inmunidad o alguna cosa de esa, pero obviamente no sé si hay reportes, porque yo solamente miro los números de World World Data, y ahí creo que no se sabe si los que están enfermos están vacunados o no, esa relación de cómo pega los casos nuevos, digamos, con respecto a la inmunidad. Pero de vuelta, son comentarios más que preguntas, digo, sobre todo Israel es interesante verlo. Lo que puedo decir respecto del modelo, digamos, o sea, ¿qué cambió capaz que miro acá, qué cambió del periodo azul donde nosotros ajustamos a este periodo donde se vuelve a acoplar de alguna manera? Cambiaron dos cosas. En este periodo no estaba la Delta, en el periodo azul, y pasaron 6 meses después de la vacunación. Esas son las dos cosas que cambiaron de un periodo al otro, digamos. Hay algunas, hay indicios que afirman que las dos cosas tienen que ver.
¿no? Entonces, con respecto sobre todo también a la idea de Maine digamos, de tirar para atrás este ajuste y tratar de calcular un porcentaje de caída de efectividad, ahí lo que es difícil de incorporar es el efecto de la delta, ¿no? O sea, hay dos efectos mezclados, estoy pensando también en voz alta, ¿no? Hay dos efectos mezclados que yo al menos no me animo a decir cuánto influye cada uno como para poder decir algo. Y Cacha creo que tiene la mano levantada. Dos. Las dos. No, primero, para saludar a Marce y a todos los colegas, la exposición fue formidable, como siempre. No, y en realidad contar que cuando vimos el gráfico que hizo Marcelo de Israel, nos quedamos de cara. Porque, es decir, hasta ahora habíamos registrado el desacople, hace meses que venimos hablando de eso, y de repente, ¡pum!, se acoplan de vuelta y vos decís, esto, porque se acoplan con los coeficientes previos a la vacunación. Entonces, es una locura realmente, digamos, como finding, digamos. Y por eso incluso ahora estamos tratando de preparar algo y decidimos incluirlo como un caso de testeo, y es como el futuro, como decía Fefo. Pero en Israel hay mucha población joven y los números de Israel nos fascinaron a todos, pero Israel se meseteó en la vacunación, ¿no? Uruguay debe estar por arriba ahora. Sí, en marzo llegaron al 60 y ahí quedaron. Está así para arriba. Claro, y entonces es lo que decía Marcelo, pero el caso de Israel nos rompió la cabeza. Y hay otra cosa además que decir que nos olvidamos a veces. El R es la derivada, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en Uruguay tenemos un R de 1 más o menos, pero tenemos muy poquitos casos. Bueno, llegamos a 80, estamos en 100, yo qué sé, en 120, los números absolutos, yo creo que también la prensa está un poco acostumbrada al tremendismo y yo no sé bien cómo es la situación sanitaria en Israel, digamos. Vos decís, Fefo, que es terrible, pero yo lo filtro. Yo veo curva, no sé cómo está pasando ahí adentro. No, pero las tasas de hospitalización, de fallecidos, yo qué sé, no sé. Yo siempre, sí, como la información la filtro, porque sé que la prensa busca precisa, digamos. Pero no sé. Yo me quedé con la droga de seguir viendo Our Working Data, y como un gran panorama, ¿no? Y si buscas fatality rate o muertes y ICU, hospitalizations, Israel está subiendo. Claro, pero comparado a los peores momentos. ¿De Israel? No, todavía no están ahí. Claro. 100 casos. Pero también empezaron con una boosting, con una dosis extra de boosting hace como un poco antes que Uruguay. Entonces tampoco sé cómo va a pegar eso. No, pero el acople, eso a mí me rompió la cabeza. Sí, ese es fantástico. Y es preciosa la caída esa de vuelta a 1 rápida, es como un golpe ahí que cae en el final, es linda curva. ¿Y cuánto abrieron, digamos? O sea, quiero decir, por ejemplo, tapabocas sí, tapabocas no. Creo que habían dejado de exigir el uso de tapabocas en algunos ámbitos y no sé qué más, la verdad. Claro, para saber, yo qué sé, si están normal en fiesta, normal en actividades así cerradas, todo eso, ¿no? Yo no sigo hablando si no se va a convertir esto en una reunión del Gachi, la verdad que no. Sí. No es la idea. Estaba extrañando esto. Redondear. Volvió la pandemia. Bueno, yo si quieren, igual, para que no se entusiasmen, le digo que en realidad Marcelo y yo tenemos otra reunión ahora. Que ya nos están esperando. Mira, estoy viendo ahora el Stringency Index de Israel y de febrero a agosto bajó bastante. Ya sabemos lo que mide el Stringency, ¿no? O sea, sí, o mejor dicho, el error que tiene. Pero si ves la tendencia, alrededor de junio estaba en el mínimo y ahora no está en los máximos, pero está como llegando a principios de año, digamos. O sea que algo deben haber aumentado en las acciones de gobierno, digamos, que es lo que mide el Stringency. Pero... Sí, yo escuché que dije que no iba a hablar,
que se envalentonaron y abrieron todo, hicieron esas manifestaciones religiosas con miles de personas, y yo qué sé. Y ahora parece que están de vuelta atrás. Hicieron su noche de la nostalgia, tuvieron, digamos. Pero sostenida en el tiempo. Una tras otra. No, es que fue un éxito rutilante, digamos, el de la vacunación en Israel. Estábamos todos comiéndonos las uñas y los tipos... Bueno, muy bien. Si no hay más comentarios, agradecemos, como corresponde. Marcelo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Chau. Nos vemos en un mes. Bueno, nos vemos el 30 y... ¿cuál es el último viernes? Era 31 de... Yo voy a decir mal. Avisá que vuelvan. Sí, es el último viernes y va a exponer Alejandra López, yo había dicho al principio, Alejandra López Gómez, más sobre el trabajo interdisciplinario y los desafíos que eso trae, digamos. Así que ya nos llegará la información. 24 de septiembre. Muy bien. Creo que no era esa la fecha que habíamos dicho, pero bueno, ¿por qué? No.